buenas noches a todos y bienvenidos a otro capítulo de Plan Piloto. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana a través de Agricultura TV y hoy día vamos a empezar con un poco de mercado ya diversificado, viendo un poco qué está pasando fuera y conversando del mercado también desde la vereda de Iván Rodríguez, Iván, vicepresidente de negocios internacionales de Buy Capital. Buenas noches, Constanza. Gracias por invitarme a tu programa Plan Piloto. Gracias a ti por estar con nosotros y bueno, primero, ya contando a nuestros televidentes que vamos a hablar sobre el mercado internacional, cuéntanos de tu trayectoria, de tu experiencia y ahí ya vamos al tema que nos bueno, convoca. yo trabajo como vicepresidente de negocios de Buy Capital. Básicamente me encargo de levantar fondos para una empresa inmobiliaria que desarrolla proyectos inmobiliarios en los Estados Unidos. Perfecto. Parte del capital que utilizamos para desarrollar nuestros proyectos es capital privado. Ok, de inversionistas privados que entran a un fondo de inversión, como se podría conocer acá en Chile, o un levantamiento de capital, con una rentabilidad X por un plazo X para la construcción del edificio, básicamente, ¿no? Correcto, sí, son Ok. inversionistas privados que entran a un fondo de capital privado y aportan parte de su capital para este desarrollo. Importante decir que parte importante de nuestros inversores son inversores que hacen su participación o invierten no solamente buscando rentabilidad, sino lo que buscan es participar del programa EB5. Son unas siglas un poco raras, pero el programa EB5 es un programa de inmigración Perfecto. para inversionistas extranjeros, que les permite, a través de una inversión, les permite aplicar y obtener el Green Card para ellos y también para sus familias inmediatas. Directas, perfecto. Directas, sí. Pero cuéntanos un poco quizás, Iván, hoy día con todo lo que está pasando a nivel mundial, ya saliendo un poco de esta pandemia que a todos, me imagino, nos hizo reestructurarnos, tener que adaptarnos un poco a lo nuevo, a las nuevas tendencias desde la venta hasta el mercado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está funcionando quizás en Estados Unidos, donde en Chile entendemos que tenemos inflación, pero en Estados Unidos también? Entonces, vayamos quizás comparando un poco ambos mercados. Sí, fíjate, en el caso de los Estados Unidos, muy particularmente Miami, es increíble, pero la pandemia benefició al sector inmobiliario, Claro. porque muchas personas locales americanos de estados ricos como California, Nueva York, decidieron transferirse a la Florida por diferentes motivos, porque las propiedades son más económicas, más espaciosas, el clima. La Florida es un estado que no tiene impuesto a las ganancias estatal. Exacto. Entonces es un estadio muy amigable a la inversión. Claro. Entonces muchos inversionistas o personas locales americanas y también internacionales se transfirieron a la Florida, lo que hizo que el sector inmobiliario tuviese un boom. En los últimos 2 años, desde el año... Sí, los precios también precios subieron casi se un 50%. ¿Sí? O sea que ha sido positivo este momento tan duro desde Claro. el punto de vista de inversión en el sector inmobiliario. Para la Florida ha sido muy positivo. Bueno, se dice mucho que en los momentos de crisis, quien sabe invertir a veces logra generar mejores rentabilidades por ir buscando siempre como la oportunidad en el mercado. Pero Sí. también se habla de una inminente recesión 2023 a puertas ya de final de año. ¿Cómo ves que va a funcionar entonces quizás de aquí en adelante proyectando el mercado 6, 12 meses más? Sí, efectivamente la posibilidad de recesión es una posibilidad real. La inflación en Estados Unidos también está bastante alta. Claro, por eso. El mes pasado estuvo en 8.2%. La anualizada está como en 6% y lógicamente eso ha hecho que el gobierno tenga que subir las tasas de interés, el Federal Funds Rate, y Claro. eso está frenando un poco la economía. Entonces, efectivamente, ya sentimos que en el sector inmobiliario se está parando el dinamismo. El dinamismo. El dinamismo, que ¿no? Se tenía. está frenando. Lo que sí no vemos es crisis. Pensamos Perfecto. que se va a parar, se va a ralentizar, ya no vamos a ver subidas del 20-25%, cosa que fue exagerada, pero se va a moderar. Yo pienso que se va a moderar en un 2%, 3%, se va a estabilizar, pero no veo que vaya a bajar los precios de forma considerable, por lo menos. Claro, que también en algún momento se pensó mucho por la pandemia, pero ya eso está más lejano. Quizás, claro, se baja un poco el ritmo del mercado, Sí. está más lenta quizás también la venta y de todas formas las Sí. constructoras también bajan su nivel de stock. Ese es el detalle, que la demanda efectivamente ha bajado bastante, pero el stock es muy limitado. Entonces, Claro. por eso es que los precios no están cayendo. Se han regulado Se han bastante regulado, bien. sí. Sí. Perfecto. Y si lo comparamos quizás ya con países más vecinos, con algo que pueda ser quizás más parecido a la realidad de los chilenos. Sí, fíjate, en toda Latinoamérica estamos viendo que en todos los países hoy en día hay inflación, no hay Exacto. ningún país que se salve, pero en los países
latinoamericanos estamos viendo una inflación superior a la americana. En Claro. Estados Unidos está 8.2% el mes de septiembre, aproximadamente 6% anualizada, pero los latinoamericanos está por... El doble aquí o en el... Chile, por ejemplo, estuvo 13.7% el mes de septiembre, anualizada está en 10.8%, o sea que está por encima. Exacto. Y esto nos dice que las monedas latinoamericanas, muchas de ellas, peso chileno, peso colombiano, se van a devaluar respecto al dólar. Es la tendencia que vemos. Entonces, eso lleva a los inversores a buscar refugiarse en dólares. En dólar, en una moneda quizás un poco también más estable para la inversión futura. Sí, correcto. Perfecto. Y ya llegando quizás al tema que hablamos al principio, pero ahondando un poco en eso, ¿de qué se trata este beneficio de invertir a través de ustedes y poder lograr toda estos beneficios migratorios, que me imagino que tampoco son muy fáciles, debe tener todo un proceso ahí? Explícanos quizás, Iván, a todos nuestros televidentes que hoy día están buscando alternativas, que quieren invertir fuera, pero que claro, es mucho más atractivo, digámoslo, cuando de la mano puede venir una green card para poder tener residencia y no tener estas visas de 6 meses, salir 48 horas, volver a entrar a Estados Unidos, que es muy habitual. Entonces cuéntanos un poco como toda esta parte más entretenida que nos podría llevar quizás hasta residir en algún momento en Estados Unidos. Perfecto. Sí, nosotros levantamos dos tipos de inversores. El inversor puro, que sencillamente participa de la inversión porque quiere proteger su dinero en dólares y obtener rentabilidad. Ese es un inversor puro, ese lo captamos. Pero también captamos inversores EB5, esa es nuestra especialidad. Nuestro foco de negocio es el inversor EB5. Este inversor. Sí, el que participa de la inversión, o sea, en nuestro proyecto actual, que se llama Archer Place, los inversores van a ser accionistas, van a tener acciones de la empresa desarrolladora. Y como accionistas, bueno, van a tener un beneficio, se le va a pagar una interés anual. Y al final, cuando el proyecto sea vendido, se le va a dar también una distribución de beneficios. Entonces hay dos fuentes de beneficio, una rentabilidad, que es un interés anual que se paga, y al final una distribución de beneficios. Y además el inversor EB5, por participar de este proceso, de esta inversión, va a tener la posibilidad de obtener la Green Card, permiso de residencia permanente para él y para toda su familia inmediata, es decir, para su cónyuge y para todos sus familia hijos menores, directa en el fondo. Directa, hijos menores de 21 años y solteros, y cónyuge. Importante decir que la inversión del programa EB5 es una inversión, digamos, es un programa federal. Hay una comisión del Congreso que lo lleva y hay una ley que lo rige. Entonces la inversión está establecida por ley y es de $800,000. Claro, es una inversión es un mínimo para poder tener... Para poder aplicar, sí. Exacto. El inversor no vale que invierta en cualquier proyecto inmobiliario, tiene que invertir en un proyecto inmobiliario estructurado de acuerdo a las normas del programa. Con ciertas características. Con ciertas características, que esté afiliado a un organismo que se llama Centro Regional, tiene que cumplir determinados detalles y además, bueno, tiene que aportar esa cantidad de dinero, tiene que ser capaz de demostrar el origen de los fondos, etcétera, etcétera. ¿En un solo proyecto o podríamos este capital diversificarlo en varios proyectos? No, tiene que estar en un solo proyecto. A nivel de EB5 tiene que ser un proyecto específico estructurado de acuerdo a las normas del programa. ¿Sí? No es un fondo de varios proyectos, es un proyecto en particular. Que se va creando cada cierto tiempo, tenemos siempre disponibles, hay que estar como ahí a la espera o cómo funciona. Sí. La característica de los proyectos EB5 es que tienen que tener un tiempo de vida, ¿no? Porque la inversión EB5 tiene que estar alrededor de 5 o 6 años invertida. Entonces tienes que participar en proyectos en la etapa temprana del proyecto, porque el objetivo del programa es generación de trabajo. Exacto. Tienes que entrar en etapa temprana y permanecer unos 5 años aproximadamente. Entonces el proyecto al final generalmente o se vende o se refinancia y así el inversor recupera su dinero. Importante decir que el inversor sencillamente aporta el dinero, le saca una rentabilidad y luego lo recupera. No es que el dinero queda invertido indefinidamente. Claro, y que después ya... Y ahí hay que seguir, me imagino, tratando de estar dentro, o ya desde este momento entonces tenemos la posibilidad de optar a esta residencia. Una vez que el inversor complete el ciclo del proceso EB5, que como te comentaba es unos 5 o 6 años, una vez que complete el ciclo ya queda con su residencia permanente para toda la vida, él y su familia inmediata, y además a los 5 años de tener su Green Card, su permiso de residencia permanente, puede optar a la nacionalidad si lo quiere. Pero ya se independiza totalmente del proyecto. Él tiene que estar en el proyecto, como te comentó, 5 o 6 años, luego se independiza y ya. Y me imagino que en todo ese proceso ustedes acompañan a cada cliente y están asesorando y ayudando en todo lo que
implica, me imagino, estar 5 o 6 años dentro de un proyecto inmobiliario. Sí, definitivamente nos transformamos casi como en familia porque el inversor va a estar siempre en contacto con nosotros. Hay dos entes muy importantes que va a estar en contacto el inversor. Nosotros, que somos el fondo de capital privado EB5 que recoge el dinero, somos también los desarrolladores, lo vamos a aplicar a un proyecto propio y después está el abogado de inmigración, que es la otra parte que representa al cliente. Okay. No te preocupes. Y ahí en este abogado, porque muchas veces se habla y hemos conversado de inversiones en Estados Unidos donde también hay que tener todo un tema, un contador, hacer una sociedad, no se puede como persona natural. Aquí por lo que estábamos hablando sí se podría como persona natural. Sí, el inversor EB5 siempre tiene que hacer la inversión como persona natural, tiene que hacerla a su nombre porque es él el que está aplicando el Green Card. Entonces, siempre todo lo contrario que en el otro. Al contrario. Ahora, el inversor puro, como te comentaba, nosotros captamos inversores EB5, pero captamos también inversores puros. El puro sí puede hacerlo como persona natural o como persona jurídica, como le sea más conveniente. Si es que él ya tiene estructurada su sociedad y todo, podría entrar. ¿Y ese también tiene el mismo mínimo, ambos tipos de inversionistas? No, es diferente. O sea, el EB5 es 800 y esto lo establece la ley del programa. Claro, que ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, exacto. Y no hay nada que hacer porque es una ley. El inversor puro, el monto de la inversión lo definimos nosotros. Y como queremos inversores, digamos, de alto nivel adquisitivo y queremos tener pocos inversores de alto nivel, hemos puesto un mínimo de $250,000. Es negociable. Aquí podemos ser flexibles. Puede ser un poco menos, más. Podemos negociar, pero el ticket mínimo está en 250,000. Perfecto. ¿Y el perfil más o menos de los clientes que tienen? ¿Hay interés de los chilenos? ¿Cómo les ha ido también captando a hartos chilenos? Se fue, digámoslo, porque hace harto rato ya, pero todavía se está moviendo, todavía hay gente interesada. Sí, vemos muchísimo interés en Chile, tanto de la inversión pura como de participar en el programa EB5. De hecho, yo comencé a venir a Chile, digamos, como en mi función de levantamiento de capital el año pasado. Vine en noviembre, me pasé un mes, luego regresé en marzo, vine por 15 días y me quedé 3 meses. Estuve desde marzo hasta junio y ahorita regresé el 3 de octubre, vine por 19 días y he extendido hasta el 6 de noviembre. O sea, te quedaste un poco más por algo bueno, me imagino. Sí, me estoy quedando más porque veamos mucho apetito por invertir. Hemos ya levantado bastantes inversores chilenos, inversores puros y también inversores EB5. Entonces es un país que vemos que hay mucho apetito definitivamente por participar de las inversiones y vemos que es un país, Chile, que tiene como una cultura inmobiliaria. El chileno ya tiene una experiencia de inversión inmobiliaria, no solamente de comprar propiedades, pero de invertir en fondos inmobiliarios, de participar en el capital de la desarrolladora. Entonces, es un inversor de alto nivel que conoce muy bien el sector inmobiliario en Chile y ahora está saliendo afuera. Pero ya que de todas formas es más confiable, eso te iba a decir. O sea, tenemos una ley mucho más estructurada que si ya, en el fondo, claro, acá me imagino que la experiencia es más del cliente adverso al riesgo. El cliente que acá en Chile invierte en fondos de inversiones, porque primero es más adverso al riesgo y segundo por eso, ya conoce muy bien cómo funciona y que finalmente con ciertas constructoras o inmobiliarias el negocio va a salir a flote y son un lapsus más largo. Pero si tuviésemos que definir si esto es apto para todo tipo de clientes, cualquier persona que hoy día tenga desde 250,000 pensando en un inversionista más puro o los 800,000 para quien quiera también entrar a este proceso de 5 o 6 años. ¿Todos podríamos, teniendo el capital, o hay que cumplir algún otro requisito, Iván? No, todas las personas pueden participar, si tienen el capital pueden participar. El requisito fundamental, pero de este tipo de inversiones, es ser un inversor acreditado dentro de los Estados Unidos para participar. Esto, lo que emitimos nosotros es una emisión de acciones privadas, ¿no? Para participar en emisiones de acciones privadas, la SEC, el Security Exchange Commission, como la Comisión de Casas de Bolsas en los Estados Unidos, pide que el inversor sea un inversor acreditado. Entonces, un inversor acreditado tiene que cumplir determinadas condiciones de patrimonio, ¿no? Para poder participar. Y ustedes hacen también, insisto, todo ese proceso de acreditarlo, ayudarlo, tiene que firmar algún documento. ¿Hay que ir a Estados Unidos para poder generar todo este proceso? Fíjate que no es necesario. O sea, hoy en día podemos hacer todo por DocuSign. Básicamente, los inversores firman un contrato de compra de acciones o de participación en el fondo y esto se envía por DocuSign. No es necesario viajar. Perfecto. Hoy en día lo hacemos todo por DocuSign. Es todo mucho más virtual, no es necesidad. O sea, claro, porque en el fondo si estamos entrando como con estos $800,000, por ejemplo, en un fondo de inversión para optar a esta Green Card y todos los beneficios,
estamos entrando en etapas tempranas, tampoco es que vayamos y podamos ver el edificio Correcto. construido o algo, básicamente. Correcto, lo que dices, Constanza, el inversor está entrando en una etapa temprana. En este momento en particular, en el proyecto que estamos ofreciendo, Archer Place, estamos en preconstrucción. ¿Y en qué parte está ubicado? Este proyecto en particular está en Gainesville. Okay. Gainesville es una ciudad universitaria al norte de la Florida. Está como a 150 kilómetros al norte de Orlando y es una ciudad que es importante o relevante porque es la sede de la Universidad de la Florida, que es la universidad pública más grande del estado. Es un proyecto muy enfocado a la universidad, es una residencia estudiantil y otras cosas. Pero que en el fondo también garantiza de alguna forma, por decirlo, que va a tener un buen canon de renta o de arriendo, que va a tener también flujo, etcétera. Sí, las residencias estudiantiles son activos muy sólidos, son contracíclicos, porque los contratos son anuales. Entonces, inclusive en momentos de crisis, aunque el estudiante no vaya, tiene que pagar su anualidad. Son activos muy confiables, muy sólidos, muy estables en momentos de crisis. Exacto. Y ya como para terminar las dudas de todos quienes estén mirando Plan Piloto hoy día, Iván, y estén interesados en conocer Buy Capital, más o menos, si tuviésemos que dar un plazo estimado desde que yo invierto en ambas opciones que tenemos, ¿cuáles son los plazos de retorno de mi inversión en un estimado? Y obviamente que las rentabilidades nunca se pueden garantizar, pero si tuviésemos que dar un promedio de cómo ha funcionado. Sí, fíjate, la inversión, digamos, es aproximadamente unos 5 años desde el principio. Claro. Este proyecto ya llevamos 1 año de preconstrucción, entonces nuestra idea, nuestro plan es que los inversores estarían saliendo en el 2027. Perfecto. En algún momento del 2027 es el plazo de salida, de recuperación del capital y distribución de beneficios. Y querías que también te comentara de los beneficios que ofrecemos. Claro, como para poder explicar cuáles son los plus de... Fíjate, al inversor puro le damos un interés anual del 7% sobre el capital invertido. Perfecto. Y a la salida del proyecto, cuando se venda en el año 2027, se le va a dar una distribución de beneficios. O sea, la suma de todos los inversores tienen un porcentaje de propiedad del proyecto. Claro, se puede quedar con un departamento en base a la ganancia que tiene. En realidad no es que le dejamos un departamento, sino que cuando vendamos el proyecto le distribuimos ganancias proporcionales en base claro, perfecto, pero en unidades, en algo más físico en el fondo. No, en dinero, se lo devolvemos en dinero. Ok, perfecto. Es que se puede hacer de las dos formas a veces, claro. Sí. En nuestro caso nosotros vendemos el proyecto, recuperamos el capital, pagamos el capital de los inversores y luego distribuimos beneficios. Pero todo se devuelve en cash, en el fondo. No hay una opción de poder quedarse con un departamento o con un piso, etcétera. Sí, todo es en cash, todo es en efectivo, sí. Súper. Iván, a tu cámara, por favor. ¿Dónde podemos encontrar a Buy Capital? Me imagino que muchos quedaron muy interesados en conocerlos. Así que página web, redes sociales, por favor, ¿dónde los podemos encontrar? Sí, nos pueden conseguir en la página web que es www.buycapital.com y nos pueden también conseguir por redes sociales, por Instagram, por Facebook, Buy Capital, siempre buscando Buy Capital, ¿no? Y si entran en nuestra página web, pues van a conseguir un link para agendar una cita con un agente para de forma personalizada perfecto. toda la información.